Muy bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, haciendo un recuento de lo que hemos venido trabajando en las anteriores clases, ¿sí? Habíamos estado hablando sobre el uso de las mayúsculas, cuándo yo la debo de usar, cuándo no, sobre la acentuación general, los tipos o clases de sílabas según su acento, los tipos de acento, ¿cierto? Y los signos de puntuación ya habíamos hablado, ¿cierto? Chicos. Sí, sí. Muy bien. A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es alguna regla que se recuerde sobre el uso de las mayúsculas? ¿Cuándo yo debo de usar las mayúsculas? ¿Cuándo no? ¿Qué excepciones yo tengo? Chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. A ver, ¿alguno de ustedes se recuerda cuándo debe hacer uso de las mayúsculas? ¿En qué tipo de palabras o qué tipo de palabras van con mayúsculas siempre? Ruth, Analí. Analí. Sí, con mayúsculas diría sí. ¿Cuándo yo debo de usar o qué palabras van siempre en mayúscula, Analí? ¿Cómo, mis? ¿Cómo? ¿Qué tipo de palabras o qué palabras siempre yo voy a escribir con mayúsculas? ¿Los nombres propios? Los nombres propios, que significa los nombres de cada persona o apellidos también, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué otra regla te recuerdas? No me acuerdo, mis. A ver, vamos a recordar, ¿ya? Habíamos hablado de la mayúscula, ¿cierto? Los nombres propios de persona, animal, pueden ir siempre en mayúsculas, siempre y cuando sean nombres propios, ¿ya? Nombres característicos de una persona o de un animal, ¿ya? Ahora, también van a ir con mayúsculas las primeras palabras que vayan, que cuando yo inicio un texto o una oración. O también cuando escribamos después de un punto, ¿ya? Solamente ahí yo voy a escribir con mayúscula. Yo puedo escribir después de una coma con mayúscula. Chicos. No. No, ¿verdad? Solamente después de un punto yo puedo iniciar mi texto o mi oración con Con mayúscula. mayúscula, ¿ya? Luego, también recordemos que dijimos que se escribe con mayúscula después de un signo de admiración o de interrogación. ¿Por qué siempre escribo con mayúscula después de un signo de admiración o de interrogación? ¿Mm? Chicos. Chicos, ¿están ahí? Sí, profesora, ¿sabes qué? Profesora, soy la Celina, es que yo no estuve en la clase desde cuando empezaron, no tenía internet recién, no sé de qué estarán hablando. A ver, estamos hablando del uso de las mayúsculas, ¿ya? Muy bien, entiendo el caso de cada uno de ustedes, chicos, pero hay que participar, ¿ya? A ver, muy bien. ¿Qué les decía? Los signos de admiración para muchos de ustedes quizás no la conozcan. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Chicos.
Sí, Miss, se observa. Ya, muy bien. Los signos de admiración son estas de acá. La que yo estoy dibujando, esta de acá. Cuando yo, por ejemplo, acá coloque, ay no, esta. Cuando yo coloque, por ejemplo, ya, yo coloque acá, por ejemplo, auxilio. Y acá coloque otro. Auxilio, ayuda. Ahora, acá, ¿estará bien escrito o no? ¿Mm? ¿Está bien que yo haya iniciado con mayúscula ahí la siguiente palabra? Sí, Miss. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? No está bien. No está bien, sí está bien. ¿Por qué no estaría bien y por qué sí estaría bien? ¿Mm? Chicos, ¿por qué sí estaría bien y por qué no estaría bien? ¿Mm? Chicos, necesito participación. A ver, Analí, Sí, Miss. ¿por qué estaría bien escrito o por qué estaría mal escrito? ¿Está bien el uso de las mayúsculas? No. ¿Por qué? ¿Por qué está mal escrito? ¿Mm? Miss, creo que está bien porque están encerrados, son como encerrados con el signo de interrogación, ¿verdad? Admiración. Ya, muy bien. Entonces, está, a ver, la respuesta es esta, chicos. Está bien escrita, ¿por qué? Porque este signo de admiración que tenemos acá tiene un punto, ¿cierto? ¿Y qué me dice la regla general? Que yo voy a escribir con mayúsculas siempre y cuando esté después de un punto. Este de acá ya simboliza el punto. Ahora, pero si yo le agrego este signo de puntuación, que es una coma, ¿está bien escrito? ¿Está mal escrito? La segunda palabra. La primera no, porque la primera estoy iniciando a escribir la oración, ¿cierto? Entonces esa siempre debe ir con mayúscula. Pero la segunda, ahí, ¿estará bien o estará mal? ¿Mm? Hay una coma ahí. Está mal, Miss. Sí, está ¿Chicos? bien porque están separando con una... No, pero cuando se interponga una coma, nunca debe de estar escrito en mayúsculas. Si esta coma no estaría, yo ahí sí digo que está bien escrito, pero si hay una coma, mi siguiente oración, así esté en signos de admiración, debe de ir en minúscula, ya no en mayúscula. ¿Ya, chicos? A eso es lo que yo me refería, ¿ya? A ver, les voy a compartir mi pantalla para hacer un recuento ya que hemos terminado con todos los temas.
para que puedan recordar. Me parece que no estuvieron atentos. Ya vamos a hacer un repaso. A ver, habíamos estado hablando sobre el uso de las mayúsculas. Primera regla, se escribe con letra mayúscula el inicio de todo escrito, ya sea un texto, una oración o un párrafo. O sea, yo, por ejemplo, quiero escribir algo, empiezo con mayúscula, nunca con minúscula, ¿ya? Entonces, esa es la primera regla. Luego nos dice la primera palabra que vaya después de un punto, siempre y cuando vaya después de un punto. Si no va después de un punto y hay una coma en vez de un punto, yo escribo con minúscula, pero si es un punto, escribo con mayúscula, ¿ya? Y la tercera regla nos dice la primera palabra después de un signo de admiración, la que les acabo de hacer, y de interrogación, excepto cuando se interpone. ¿Qué cosa dice, Analí? ¿Cómo, Miss? ¿Qué nos dice la tercera regla? La primera palabra después de un signo de admiración y de interrogación, excepto cuando se interpone una coma. Cuando se interpone. Ahí en el ejemplo. Primer ejemplo tenemos socorro, auxilio. Ahí no hay ninguna coma, solamente están los signos de admiración, ¿cierto? Entonces, ahí Sí. está bien escrito. Ahora, cuando yo tengo en la siguiente oración, ¿qué tengo? Tengo palabras o frases en signos de admiración, pero hay una coma, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿ahí qué me dice? Que yo debo de iniciar con minúscula, ya no con mayúscula, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, la cuarta regla, Judith. Judith, Buenas tardes, disculpe la tardanza. Katherine. A ver, Katherine, ya que te conectaste, léeme la cuarta regla. Katherine. Katherine, ¿te acabas de conectar? Judith. Judith. Ruth. Ruth. Sí, Miss. A ver, léeme la cuarta regla, por favor. Ya mismo. Los nombres propios y apellidos o palabras equivalente a ellas. Muy bien, esa es la que nos decía su compañera, ¿no? Los nombres propios y apellidos o palabras equivalente a ellas. Ya, por ejemplo, cuando yo digo Ana María León Carrión, todo ello se debe de escribir con mayúscula. El nombre de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo Luz Arana Alcalá, me parece que es su apellido. A ver, entonces, todo ello yo debo de escribir con mayúscula. Debo iniciar escribiendo con mayúscula, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Luego, dice, se escribe con mayúsculas después de los dos puntos, pero que acá hay una regla general. Yo voy a poder escribir con mayúscula después de los dos puntos, pero siempre y cuando mi siguiente oración que vaya después de los dos puntos sea que me esté refiriendo a nombres propios o cuando yo mencione una cita textual. En la clase les expliqué qué era una cita textual. ¿Alguien se recuerda? ¿Y me podría decir qué es una cita textual? ¿Mm? ¿Qué es una cita textual, chicos? Miss, le escucho entrecortado.
Miss, no se le escucha muy bien. ¿Todos me escuchan igual, chicos? No, Miss, se escucha medio acoplado. Bueno, No, yo lo Miss, no escucho se escucha perfecto, cortado. A ver, pero ¿todos yo me no estuve escuchan en la clase. entrecortado, chicos? No, Miss, yo lo Yo no, escucho Miss. normal. Ahí, a ver, los que me escuchan entrecortado, por favor, salgan y vuelvan a ingresar y ubíquense en un lugar donde llegue mejor el internet para que puedan escucharme mucho mejor, ¿ya? Debe ser su conexión. Es más, por ello es que no estoy activando la cámara porque sé que consume muchos datos y ahorita mi conexión está inestable y así que para que no se corte, no me escuchen mal, no estoy activando la cámara. Ya, a ver. ¿Ninguna de ustedes se recuerda qué es una cita textual, chicos? Yo recién ingreso, Miss, disculpe. No estaba ingresando a las clases anteriores. Ah, ya, muy bien. A ver, dice, se escribe con mayúscula después de los dos puntos siempre y cuando mencione nombres propios o mencione una cita textual. Nombres propios ya sabemos, el nombre de cada una de las personas, ¿cierto? O cuando yo mencione, por ejemplo, ciudades, nombres de ciudades, también voy a escribir con mayúscula. Pero si yo menciono, por ejemplo, de manera general a los animales, como en el ejemplo, ¿no? Mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos, pavos, etcétera. Ello va con minúsculas, ¿sí? Porque uno no son nombres propios, ¿ya? Y cuando yo digo, cuando le sigue transcripción o cita textual, la cita textual hacemos referencia cuando son frases dichas por otras personas, frases o oraciones que no nos pertenecen a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, Gandhi, el legendario presidente de la India, manifestaba plenamente convencido, dos puntos, y empiezo con mayúscula. Lo que decía Gandhi era, un país que quiere su desarrollo educa a sus niños. Entonces, esta pequeña parte que está entre comillas es una cita textual porque es una frase dicha por Gandhi. Solamente ahí yo voy a escribir con mayúscula y a eso se le conoce como cita textual. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuándo nada más yo debo de escribir con mayúscula después de los dos puntos? Cuando mencione nombre propio, ya sea de lugar, de persona, de animales, ¿cierto? Y cuando yo diga cuando es una cita textual. Solamente ahí escribo con mayúscula después de los dos puntos. Si no, todo va en minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo también voy a escribir con mayúscula? Cuando la primera letra de un dígrafo. ¿Qué será un dígrafo? Se mencionó en la clase, chicos. ¿Mm? A ver, un dígrafo va a ser aquel signo ortográfico, el cual va a estar compuesto de dos letras, ¿ya? Pero que su representación solamente va a estar en un solo sonido. Solamente ahí yo voy a escribir. Entonces, ¿qué es un dígrafo? Es un signo ortográfico que está compuesto por dos letras, pero que solamente emiten un sonido, como es la Y, la Ch, la Gu o la Q, ¿cierto? Pero ¿cuál yo solamente voy a escribir con mayúscula? Solamente la primera, no toda, ¿ah? Cuidadito, me están escribiendo toda la palabra. A ver, por ejemplo, yo les dictaría la palabra llama y ustedes me van a escribir así. Llama. ¿Estará bien escrito acá? ¿La Y? ¿La doble L? ¿Chicos? No, Miss. No, ¿por qué me dice? ¿Qué me dice mi teoría? Que yo solamente debo de escribir la primera letra del dígrafo con mayúscula. La segunda debe de ir en minúscula, de esta manera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y luego nos dice que las mayúsculas también van a llevar tilde.
¿ya? También van a llevar tilde, porque se debe de basar en las reglas de acentuación. No vaya a ser que porque ahí está con mayúscula, yo ya no escribo con tilde. Si mi palabra, por ejemplo, fuese, yo coloque como título, ¿no? Esto, comunicación. Comunica. No me alcanza. Ya yo coloqué como título comunicación, pero está todito en mayúscula. Entonces yo digo, no, como es mayúscula, yo no la tildo. No, mi regla que me dice que yo así escriba con mayúscula, yo le debo de colocar la tilde, ¿ya? Porque se basa según las reglas de acentuación. Ahora, ¿cuándo yo no debo de escribir con mayúscula, chicos? ¿Qué palabras yo no debo de escribir con mayúscula nunca? En ninguno de los casos. Bueno, a menos que yo inicie con una de esas palabras una oración, ¿no? Ahí sí voy a escribir con mayúscula. Pero si está en medio de una mitad de una oración, ¿qué palabras yo no debo de escribir con mayúscula? Los días de la semana. Los días de la semana. Después, ¿qué más? Los meses. Los meses del año. Del año y las estaciones del... Los meses. Exacto. Esas palabras yo nunca las debo de escribir con mayúscula, a menos que yo diga, ¿no? Jueves por la mañana me fui de viaje. Ese jueves estoy iniciando mi oración. ¿Va con mayúscula o no? ¿Escribo con mayúscula o no? Sí, ahí sí. Sí, va con mayúscula. Pero si yo digo, me fui de viaje el jueves por la mañana. No. Ahí no va con mayúscula, ¿ya? Nunca se escribe con mayúscula ello. Tampoco los puntos cardinales, ¿ya? Cuando nos referimos a este, oeste, norte o sur. Tampoco esas palabras van en mayúscula, ¿ya? Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, mis. Ahora sí quedó mucho mejor, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes repasen, chicos, ¿ya? Ahora, también habíamos tocado el tema sobre la acentuación general, ¿cierto? Nos basamos en ello, en qué era el acento. Ahí, ¿qué nos dice? ¿Qué es el acento, chicos, ahí? El acento es la intensidad articulatoria con que enfatizamos una sílaba dentro de una palabra. Exacto. Entonces, el acento, hay que tener una cosa bien clara, que toda palabra del español tiene acento, ya toditas las palabras. Ahora, ¿qué se refiere el acento? Es la intensidad con la que yo menciono una palabra o una sílaba, ¿ya? Toda palabra va a estar compuesto por sílabas y toda sílaba va a tener, o toda palabra va a estar compuesto por un acento, solamente un acento, ¿ah? No vaya a ser que me colocan, no, profesora, tiene 3 sílabas la palabra, tiene 3 acentos, no, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros enfatizamos. ¿Para qué? Para darle un sentido a esa palabra, ¿ya? Para darle sentido y claridad. Por ejemplo, y dependiendo dónde vaya mi acento o mi tilde, que son cosas muy distintas, sí, porque la tilde es un signo ortográfico que nosotros le colocamos solamente a algunas palabras, no a todas, ¿ya? Entonces, va a variar su significado también, ¿ya? Muchas veces. Por ejemplo, ahí tenemos práctico y practicó, ¿cierto? Ahí vemos la tilde. ¿Dónde está la tilde en la primera palabra práctico? ¿En qué sílaba? Chicos. En la Miss, en la pra. ¿Cierto? En la primera sílaba. Pero ahí práctico, ¿qué significará? Algo práctico, algo sencillo. Miss, que es algo sencillo. Exacto. Pero si yo digo práctico, Es lo Que está practicando. Es haciendo una práctica, algo por ahí.
Exacto. Entonces, ¿varía o no su significado dependiendo de dónde vaya la tilde o el acento? Sí, Miss. sí varía. Exacto. Muy bien. Entonces, en base a ello, vamos a clasificar las sílabas según su acento. Vamos a tener sílabas tónicas y sílabas átonas. Las sílabas tónicas son aquellas sílabas donde va a recaer, ¿qué cosa? El acento, la mayor fuerza de voz de la palabra, ¿ya? Y las sílabas átonas son aquellas sílabas que no va a presentar acento. Va a tener una intensidad normal, un silabeo, una pronunciación tranquila, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo contemporáneo, ¿cierto? Tengo un mayor énfasis en la sílaba ra. Por ende, mi sílaba ra va a ser sílaba tónica. En algunas palabras que lleven tilde, yo voy a poder identificarlo con mucha facilidad dónde está mi sílaba tónica. Voy a poder identificarlo rápidamente. A diferencia de algunas palabras que no lleven tilde, se me va a complicar un poco para identificar la sílaba tónica, ¿cierto? Entonces, en base a ello vamos a tener dos tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de acento prosódico, son aquellos, es el acento de la intensidad nada más, ¿ya? De intensidad, ¿ya? Este tipo de acento es frecuente en la mayoría de las palabras del español, ¿cierto? Y el acento ortográfico es ese pequeño gráfico que nosotros le hacemos a algunas palabras, que se le conoce como vírgula o tilde, ¿ya? Entonces, es esa tilde que nosotros le colocamos según las reglas de acentuación a algunas palabras, porque no toda palabra tiene tilde, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de acento hay? Hay dos. ¿Cuáles son? Acento prosódico y acento ortográfico. El acento prosódico solamente es aquella intensidad que nosotros le damos a la palabra, pero que no lleva un escrito, un marcado, ¿cierto? Mientras que el acento ortográfico sí es la tilde, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí me comprendieron, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, si yo te digo, a ver, en la segunda palabra de ejército, en la segunda tenemos una con tilde en her, en la segunda no hay tilde y en la tercera, en la to, está la tilde. En la segunda, ¿qué tipo de acento tiene esa palabra? ¿Mm? ¿Cómo, Miss? No te escucho. A ver, ahí tengo un Acento ejemplo. prosódico, profesora. Exacto. Prosódico. Ya tengo acento prosódico, pero su sílaba tónica sigue siendo en la jer, ¿ya? Ahora, en la tercera, ejercitó. ¿Qué tipo de acento tengo ahí? ¿Prosódico o ortográfico? Acento ortográfico, Miss. Acento Ortográfico. ortográfico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que tiene entre acento prosódico y acento ortográfico, ¿ya, chicos? Muy bien. Luego habíamos hablado sobre los signos de puntuación. Teníamos al punto, a la coma, a los dos puntos, a los signos de exclamación, los signos de interrogación, ¿cierto? ¿A quienes se le conoce como signos de puntuación? Son a las representaciones gráficas de las pausas, ¿no? Cada uno de estos signos de puntuación van a indicar si mi pausa es prolongada o es menos prolongada, ¿ya? Y van a cambiar la entonación. Es como si que nos dan el respiro que nosotros necesitamos durante una lectura, ¿cierto? Muy bien. Para ello conocimos lo que era el punto, también habíamos hablado de lo que era la coma, ¿cierto? Así como hay el punto que dijimos que de manera general se le conoce como aquel signo ortográfico o signo de puntuación de forma circular de pequeñas dimensiones, ¿cierto? Eso es de manera general. Luego vimos lo que son los tipos de punto. ¿Se recuerda alguno de ustedes cuáles son esos tipos de punto que nosotros debemos de conocer?
Sí, punto final, punto aparte, punto seguido Ujú. y Muy bien. Punto seguido. ¿Cuál era la finalidad del punto seguido? es cuando tú dices una oración o una historia que estás contando que se trata del mismo carácter o algo así. Exacto, cuando yo voy a continuar hablando de un mismo tema, ¿cierto? Ahí hago uso del punto seguido. ¿Y cuándo hago uso del punto aparte? Cuando haces una oración y lo terminas y como inicias otra. Exacto, cuando voy a iniciar a hablar sobre otro tema, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando Miss, en cuando una vamos a primera. hablar sobre otro tema. Exacto. Por ejemplo, en una primera parte, yo está en un párrafo, hablo sobre la definición de de qué son ya los signos de puntuación. Pero yo para continuar a hablar y quiero pasar a hablar sobre ya no de las definiciones, sino sobre las características, ¿qué tipo de punto voy a hacer uso? Punto aparte. Punto aparte. Del Y el punto punto aparte, exacto. Y el punto final yo las voy a usar solamente para ya dar de concluida una idea, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, eso es por parte del punto, ¿cierto? Y luego sí, hablamos Miss. sobre la coma, que tiene la mayor cantidad o gran variedad de tipos, ¿cierto? Es el más usado dentro de la escritura de nuestra lengua y va a estar ligado a la entonación como a las lógicas expresivas, ¿no? O sea, el tipo de coma que yo vaya a usar va a definir qué es lo que yo quiero comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la coma enumerativa. ¿Para qué yo uso la coma enumerativa? Para enumerar objetos o personas. Exacto, para enumerar objetos, puede ser personas, puede ser lugares, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, me fui de viaje a Cusco, coma Trujillo, coma Máncora, coma Arequipa, ¿cierto? Entonces, ahí que estoy enumerando lugares, ¿ya? Para eso sirve, para separar los elementos de la misma clase o categoría. ¿Ya? Luego tenemos la coma explicativa. ¿Cuándo yo hago uso de la coma explicativo? ¿Para qué se usa? Para separar un elemento explicativo. Ya, cuando yo voy a dar o vaya a dar aclaraciones o voy a explicar algo, ¿cierto? Por ejemplo, Ayacucho, cuna de la libertad, libertad americana, tiene un clima, ¿cierto? Entonces, esas palabras que yo estoy explicando qué cosa que es o cómo se le conoce a Ayacucho debe ir entre comas y esas comas que están ahí se le conoce como la coma explicativa, ¿ya? Y la coma elipsis, ¿a qué se refiere? Cuando yo hago uso, ¿para qué los utilizo? Reemplazas Que alguna reemplaza una palabra. palabra o frase. Muy bien, cuando reemplaza una palabra o frase que se ha omitido en la oración, cuyo sentido se va a sobreentender. Cuando yo reemplazo, por ejemplo, cuando yo separo, por ejemplo, a un verbo, yo digo, Violeta come hamburguesas, coma, también naranjas. ¿Qué palabra yo he omitido ahí? El verbo comer. El verbo comer. Muy bien. Y cuando yo digo Violeta es alta y su hermana bajita, ¿qué palabra estoy reemplazando? Es. Es, ¿cierto? Yo ya no necesito colocar nuevamente es. Yo lo único que hago es le coloco la coma y ya se sobreentiende, ¿cierto? O cuando yo digo Darío no viene a clases, está enfermo. ¿Qué palabra he reemplazado ahí? ¿Mm?
en Darío no viene clases, está enfermo. ¿Qué palabra he reemplazado ahí? Clase. No. Darío no viene a clases, está enfermo. ¿Qué Está palabra es? enfermo. No. Ahí he reemplazado la palabra ¿por qué? Darío no viene a clases porque está enfermo. Si hubiese colocado la palabra ¿por qué? ¿Iría coma también? ¿O ya no? No. Ya no, pues. Ya no, ¿Ya? Miss. Entonces, a eso me refiero, ¿ya? ¿Y cuándo hago uso de la coma vocativo o coma vocativa? ¿Mm? Separar el vocativo, Miss, de Al una oración. vocativo. Exacto, se podría entender o sobreentender como que para separar al sujeto, ¿cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, Iris, coma, alcánzame ese libro. Ahí, ¿cuál es el vocativo? Iris, Miss. Iris. O cuando yo digo, entra rápido, Arturo. ¿Cierto? Muy bien. Y por último tenemos a la coma hipérbato, ¿cierto? Que es aquella que se va a usar para separar elemento sintáctico desplazado de su ubicación habitual. Por ejemplo, cuando yo digo, para sus padres, Lorenzo ha comprado un departamento muy bonito, ¿ya? O cuando yo digo, casi todos los días, Rolando llega tarde a sus clases. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando, se podría decir, dos oraciones, ¿ya? A eso se refiere. Hasta ahí, chicas, ¿todo claro? Sí, Miss. Todo claro, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Miss, yo tengo una consulta. Dime, Ruth. Ninguna. Miss, la próxima semana prácticamente, ¿no? Ya vamos a empezar con los módulos 3 ya, ¿no? Ujú. Y Miss, vamos a tratar solo lo que siempre tratamos, comunicación y razonamiento verbal nomás. Con mi persona, sí, a menos que haya quizás algún cambio o algo en la institución, pero hasta el momento no me han comunicado nada. Ah, ya, porque sería bueno también llevar así en clases el de inglés. Ah, y así, lo vamos a ver eso y ya se Computación. les irá comunicando ya. Ah, sí, Miss, esa sería mi única consulta mía. Ay, ay, ay. Ya, a nivel del tema que hemos desarrollado, ninguna, ¿verdad? Sí, Miss, ninguna. Ya. En razonamiento verbal, para ya terminar la sesión del día de hoy, porque hacía modo de repaso, porque ya hemos cumplido con todo lo que está dentro del módulo, habíamos hablado de las palabras homónimas, ¿cierto? Habíamos dicho que hay dos tipos, las palabras homónimas que se Yo te voy a clasifican tomar la tabla de aquí. homógrafas y homófonas, ¿cierto? Sí, Miss. ¿Cuándo llamábamos palabras homógrafas? ¿O a qué nos referíamos? Son las palabras que se escriben y suenan igual, pero tienen significados diferentes. Exacto. ¿Y las Ese es homófonas? homófonas son palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado es diferente. Muy bien. Ya, uno habla sobre la escritura y otro habla sobre su sonido, ¿cierto? Sobre su pronunciación. ¿Ya? Entonces ahí en el módulo tienen algunas oraciones en el cual tienen el espacio en blanco. Entonces, ¿tú qué es lo que me tienes que hacer? Es seleccionarme una palabra, mejor dicho, una alternativa, solamente una, porque he visto varios de sus compañeros que me han seleccionado dos alternativas y me han completado los espacios. No, ahí por algo está separado entre guiones y te indica que solamente una va a completar la oración. Por ejemplo, dice, es la que compró.
Por ejemplo, está sexta con S y X y sexta. ¿Ya? Entonces, es la que compró. ¿Cuál debería ir? ¿Sexta con C y S o sexta con S y X? Primero. Les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan verificar. ¿Ya? En este ejemplo, ¿cuál de las alternativas debería ir primero? En el primer ejercicio. Sexta, Miss. Ya, la A, la B o la C. La A, Miss. La A, porque sexta con S y X, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué es? El número 6, ¿cierto? Y sexta Sí, con C y S se refiere al objeto, ¿cierto? Entonces yo diría, es la sexta que compró. Y por ende solamente marco mi alternativa A. Ya no me vayan a estar marcando varias alternativas. Esa es la temática con la cual deben de desarrollar esos ejercicios, ¿ya? Muy bien, chicos. Espero sinceramente les haya quedado claro este tema y los temas que hemos tocado, el tema de comunicación, ya que no hay ninguna consulta.